queriendo adoptar, pero Dios quiere ese cambio para tu vida. Permanentemente Él nos está pidiendo. Nosotros podemos ver a través de la palabra de Dios la cantidad impresionante de promesas que hay. Según he leído por ahí, hay más o menos 5.000 promesas dentro de las Escrituras para cada uno de nosotros. Y sabes una cosa, hermano, hermana, ¿qué es una promesa? Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien. O sea, Dios a través de la palabra expresó la voluntad que Él tiene de hacer grandes cosas para nosotros. Dios expresó a través de las Escrituras la voluntad que Él tiene de bendecirnos permanentemente, constantemente. Ahora, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros no recibimos esa bendición de parte de Dios porque un tiempo vamos caminando bien, como el Señor nos pide que caminemos, pero otro tiempo nuestros pies se deslizan hacia donde no tienen que ir. Y es obligación de cada uno de nosotros de poner en ejercicio la voluntad que Dios nos ha provisto. Y Él nos da un espíritu de dominio propio. ¿Para qué? Para que también activemos nosotros mismos ese deseo, esas ganas que tenemos de dejar la vieja vida, de dejar los recuerdos malos que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios permanentemente, a través de su palabra, nos está diciendo que nosotros seamos lo que dejemos. Huid de las pasiones juveniles, por ejemplo. Nos está pidiendo que nosotros salgamos, que no esperemos que Él nos saque. Por eso está diciendo con claridad en la palabra, huid de vuestras pasiones juveniles. Entonces Dios siempre nos va a fortalecer, siempre, siempre nos va a dar la salida para mantenernos en el camino. Ahora, es una cuestión de actitud que nosotros tenemos que tener, una actitud buena, de tomar una buena decisión, de decir, no, yo ya viví una vida equivocada y realmente no la pasé muy bien. Ahora quiero otra cosa para mi vida y tengo que tener una actitud decidida, una actitud de poner en ejercicio mi fuerza de voluntad para vivir conforme a la palabra de Dios. Y es la única manera que yo puedo esperar de recibir, de beneficiarme, de vivir gozoso, de vivir próspero, de vivir sano a través de la voluntad de Dios, a través de la bendición de Dios, es obedeciendo su palabra, cumpliendo con lo que Él nos manda. Nosotros muchísimas veces con nuestro cuerpo expresamos realmente lo que somos. Busque por favor Proverbio capítulo 23 y vamos a leer el versículo 6 y el 7. Y de ahí vamos a rescatar una parte del texto que nos va a servir para que nosotros podamos comprender esta palabra que el Señor puso a nuestro alcance en este día. ¿Lo tienen? Proverbios capítulo 23, versículo 6. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Y si ustedes tienen en cuenta, ven que aquí hay una orden de parte de Dios. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Te está dejando la libertad para que ejerzas tu fuerza de voluntad, para que puedas tener esa parte tuya, esa participación activa que Dios quiere. Pero yo me quiero quedar con el versículo 7, con la primera parte que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Ahora, esto siempre va a demostrar en nuestras vidas que nosotros actuamos como pensamos.
¿Por qué? Porque es un principio establecido por Dios en esta palabra. Porque si nosotros vivimos guardando rencores, temores, resentimientos, dudas en nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar? Conforme a lo que hay en nuestro corazón y conforme a lo que hay en nuestra mente. Porque podemos estar alabando, bendiciendo, glorificando el santo nombre de Dios, pero luego que cesa ese momento de entrega, de apasionamiento, vuelve otra vez el pensamiento, vuelve el recuerdo, vuelve la tristeza, el dolor, la angustia, la desesperación. ¿Por qué? Por algo que me hicieron. Entonces, ¿qué va a expresar mi persona? ¿Qué va a expresar todo mi ser? La expresión va a ser de seriedad, de tristeza, de angustia, de dolor, y la gente no va a poder entender cómo, diciendo que son hijos de Dios, cómo diciendo que tienen a Cristo en su corazón, cómo diciendo que el Espíritu Santo vive en ellos, se los ve tan amargados. Porque hay cosas que están en nuestro interior que aún no la hemos quitado de nuestra vida. Cada uno de ustedes vaya viendo en su interior lo que le pudo haber pasado. Hay corazones que parecen realmente un cementerio. Y el corazón de muchas personas parece un cementerio. ¿Por qué? Porque ahí en ese corazón se guardan los restos de las frustraciones por lo que pudo haber sido y no fue, de las ilusiones muertas, de los desengaños, del resentimiento por el daño que nos ocasionaron, del rencor por lo que nos ocurrió hace muchos años, pero que lamentablemente sigue vivo en nuestros recuerdos. Por eso es que pasa el tiempo, nosotros seguimos guardando cosas, vamos a permanecer presos en los muros de la tristeza, del resentimiento, de la desesperanza. ¿Y qué es lo que va a reflejar nuestro rostro? Nuestro rostro va a reflejar justamente eso, dolor, angustia, tristeza, porque nuestra persona, nuestro ser, es el reflejo de una vida insatisfecha. Nosotros podemos, si se quiere, poner una lápida, es como que llevamos algo escrito en la vida, en la cara nuestra, por las expresiones que tenemos, diciendo, yo cargo con mi amargura donde quiera que vaya. Por eso es que vemos personas muy tristes. Y decimos, pero algo le está pasando a esta persona. Es porque vivió momentos difíciles en su vida y aún no terminó de quitarlo de su corazón. Hermano, hermana, tengamos en cuenta esto, el pasado debe morir en nuestras vidas. Ya lo hemos dicho muchas veces desde este lugar. Dios no quiere desde acá para atrás. Dios quiere desde este momento para adelante. Porque de nada nos sirve recordar el pasado. Por mucho que nos esforcemos, no vamos a poder regresar el tiempo atrás de ninguna manera. Y los errores que hemos cometido ya están. Ya fueron hechos. Ya no lo podemos solucionar. No podemos revertir esa situación en nuestras vidas. Ahora, solamente nos queda que comencemos a revisar dónde hemos fallado para poder corregir las cosas en el futuro, para no volver a equivocarnos, para no incurrir en el mismo error. Dios mismo nos recomienda en su palabra que debemos dejar atrás todas aquellas cosas que ya hemos vivido, todo aquello que nos trae amargura, que nos trae tristeza, que nos trae dolor, todo eso tenemos que aprender a dejarlo atrás. No hacer como hacemos la mayoría de las veces, Señor, yo te entrego mi carga, pero cuando salgo la vuelvo a tomar. Sigo arrastrando
esa situación que me tocó vivir. Dios da una hermosa recomendación en su palabra, y esta recomendación es de asumir nuestras vidas. Dios tiene una promesa que nosotros tenemos la oportunidad de tomarla para cada uno de nosotros y comenzar una nueva vida. No lo busque, dice la palabra de Dios en Isaías 43, versículos 18 y 19. Miren, qué cosa preciosa lo que Dios dice. Hermanos, y es la palabra de Dios la que está diciendo. Si yo digo que creo en Dios, debo creer en lo que me está diciendo. Si yo digo que tengo a Cristo en mi corazón, que el Espíritu Santo mora en mí, que soy templo de Dios, yo tengo que creer en lo que me dice la palabra y comenzar a expresar el gozo que hay en mi vida. Dice la palabra: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, y otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Preciosa esta palabra. Esta es una palabra de esperanza, es una promesa. Y habíamos visto que promesa es el deseo de la voluntad. Y eso estaba en el corazón de Dios para cada uno de nosotros. Que nos dejemos las cosas que ya pasaron en nuestra vida, dejémoslas atrás. ¿Por qué? Tengamos la certeza, la seguridad, plenamente cierto, es un hecho, es una realidad que Dios está haciendo cosas nuevas. Basta recordar de dónde nos sacó, cómo vivíamos antes. Permanentemente Dios viene trabajando a nuestro favor. ¿Por qué? Porque esas son sus promesas. El ayer debe quedar atrás. Tenemos delante el hoy para vivirlo y el mañana que todavía no llega. Y tenemos que aprender a vivir creyendo que las cosas de Dios son una realidad. Las palabras de Dios siempre se cumplen. En Mateo dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Puede pasar todo lo que se te ocurra. Te pueden suceder las cosas más terribles que te imagines, pero tené confianza en la palabra de Dios, que Él dice en su palabra que está haciendo cosas nuevas, y cosas nuevas para tu vida, para mi vida. Eso es lo que me tiene que dar la gran esperanza, me tiene que llenar de gozo. Nosotros en muchas ocasiones somos los que traemos a memoria los errores, las cosas que pasaron. Ahora, quizás con esos errores dañaste a otra persona, y sabes que muchas veces las personas a las que dañaste, que viven alrededor tuyo, ni se acuerdan más de aquello que a vos te tiene amargado, que aquello te tiene afligido. Ellos ya la olvidaron. Por eso el consejo de la palabra de Dios es que tu pasado debe morir. Tu pasado tiene que morir. Podés decir: sí, pero yo caí en pecado. Pero si nosotros pecamos y pedimos perdón, Dios nos abre una gran puerta para un nuevo comienzo y para un comienzo diferente. Porque dice su palabra que si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y qué hermoso lo que dice a continuación. Y no solamente te perdona, sino que nos limpia de toda maldad. Eso está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Yo quiero que sepas, que tengas por cierto, que esto sea una seguridad, una garantía para tu vida, que Dios ya te perdonó. Así es que no tiene ningún sentido que vivas amargado o amargada por aquellas cosas que hiciste en el pasado. Este es el tiempo, hermano, hermana, de comenzar una nueva vida llena de esperanza. Si nosotros vemos Isaías, vamos a leerlo por favor.
Isaías, capítulo 43. Vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Después en su casa lea el capítulo completo, porque esto es algo precioso que Dios pone a nuestro alcance. ¿Sabes una cosa? Esto nos muestra el gran favor de Dios para nuestras vidas. Y dice el versículo 14, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aún a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro y Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo y quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? En otra versión dice, ¿no te das cuenta que eso ya está pasando? Dice, otra vez abriré camino en el desierto y río en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque le daré agua en el desierto, río en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Esto es precioso, hermanos, saber que Dios nos está mostrando la tremenda buena voluntad que Él tiene hacia su pueblo, hacia nosotros los redimidos, porque somos parte, somos el pueblo de Dios. Y donde quiera que estemos, tenemos que estar felices, gozosos, contentos. El hecho de saber de que somos hechura de Dios en cualquier lugar, en cualquier circunstancia que nos encontremos, nos debe dar ánimo el saber que somos hechura de Dios. ¿Por qué? Todos nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Él nos apartó para Él mismo. Dios nos apartó para sí. Los que tienen a Dios, los que tenemos a Dios, no tenemos que temer quién o qué cosa pueda estar en contra nuestra. No tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que aunque pasemos por agua y fuego, mientras tengamos a Dios con nosotros, no tenemos que temer mal alguno. ¿Por qué? Porque vamos a ser levantados y sacados de cualquier situación que nos encontremos. Esto es una palabra de ánimo para todos los fieles de Dios, para todos los fieles de Cristo. Porque dice la palabra que todos nos vamos a reunir en un lugar y con este agradable, con este tremendo objetivo que Dios pone a nuestra vista, acá el profeta lo resalta y vuelve a disuadir al pueblo para que pierda el temor. Y en esta mañana, esas palabras del profeta las tenemos que tomar para nosotros. No tengamos miedo, porque si pasamos por las aguas, no nos vamos a ahogar, no nos vamos a anegar. Si pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar. Dios también en su tremenda misericordia, en este pasaje, entre el versículo 8 y 13, le hace un llamado a aquellos que se apartan de su camino, aquellos que se apartan de la verdad, aquellos que van en pos de ídolos extraños, aquellos que van en pos de dioses ajenos. Pero es tan grande la bondad de Dios que Él les da la oportunidad de venir a hablar y a comparecer ante Dios y a defender su posición y a ver qué es lo que están viendo en esos ídolos. Por eso en la palabra de Dios dice en el versículo 13, no lo busque, yo se lo leo,
Aún antes que hubiera día yo era, y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago. ¿Quién lo estorbará? Y por ahí hay una parte que dice, vas a contender, vas a entrar en juicio conmigo. Le está diciendo, yo te doy la oportunidad. Tenés la gran oportunidad de venir a defender tu posición. Esa es la gran misericordia de Dios. Puede que estés equivocado o equivocada en el concepto que tenés de las cosas. Dios te da la oportunidad de hablar con Él, de buscar permanentemente la comunión con Él, para que Él pueda hablar a tu vida, para que Él pueda establecer un orden en tu vida, para que pueda quitar lo que está desordenado en tu vida, para que se cumpla lo que cantábamos, que quite de nosotros todo aquello que no le agrada a Él. Y es lo que tenemos que hacer permanentemente. Nosotros no tenemos que descuidarnos, tenemos que seguir invocando la voluntad y la palabra poderosa de Dios. Nosotros tenemos que estar en una actitud permanente de la búsqueda de Dios. Seguramente muchos de ustedes están conscientes de la necesidad de sepultar cosas que están en su interior todavía. Y es muy importante poder hacerlo en un acto profético, en la intimidad. Sepultá tu dolor, sepultá tu tristeza, sepultá tu amargura, sepultá el odio, el rencor, el resentimiento, sepultá esos pensamientos que te vienen, que son ajenos a la voluntad y a la palabra de Dios. Sepultá aquella herida que te ocasionó un ser amado. Sepultá aquella vez que te sentiste triste, dolido, cuando fuiste despreciado, cuando fuiste desechado. Esas cosas tenemos que aprender a sepultar delante de Dios. Nosotros tenemos que tener esa necesidad de hacerlo para poder comenzar de nuevo. Nada impide que comencemos hoy, que hagamos hoy este acto profético. Cada uno lo puede hacer en la intimidad. Luego, cuando vaya finalizando la reunión, aquel que quiera pasar y no espere que estemos ministrando, pase aquí adelante dando un paso de fe, valga la redundancia, y venga y sepulte qué es aquello que le perturba. La ira, la manera de decir malas palabras, los malos pensamientos que vienen permanentemente a nuestras vidas. Dudas, porque muchas veces dudamos de la palabra de Dios. ¿Será, no será? Dios a mí no me habla. ¿Qué puedo hacer cuando nosotros sabemos que Dios siempre nos está hablando? Él hace el silencio, y lo hace el silencio con un propósito perfecto, con un propósito divino, de que comiences a pensar, a evaluar, a recapacitar, y Dios comienza a obrar, porque toda palabra, toda promesa, todo lo que te fue entregado de parte de Dios, tiene su cumplimiento. Tiene su cumplimiento. No deja de cumplirse nunca la palabra de Dios. Dice el texto en Isaías que Él manda su palabra y que no va a volver vacía a Él. Y así como la nieve humedece la tierra, así es la palabra de Dios. Siempre deja el efecto. Quizás no en el momento deseado por nosotros, pero sí en el momento que Dios estimó que sea precisamente en esa situación, en ese lugar, en la etapa de tu vida, en la temporada de tu vida que te encuentres, Dios comienza a accionar su palabra en el tiempo que Él considera necesario. Cuando usted lea Isaías 41 se va a encontrar con lo que dice la palabra de Dios. Dice, más ahora, así dice el Señor, tu Creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Qué cosa preciosa. Yo te redimí. Aquí reafirma el cuidado providencial que Dios nos da a cada uno de nosotros y nos saca de la cautividad. En aquel tiempo lo sacó de la cautividad real, física, pero hoy con la redención fuimos redimidos por la sangre de Cristo, nos sacó de la cautividad del pecado. ¿Para qué?
para que tengamos una vida preciosa, para que realmente Dios se sienta complacido con cada uno de nosotros. La palabra redentor, redimir y redención son comunes. Cuando usted lea el texto en Isaías, y ahí va a recordar de la liberación que yo le estaba hablando de la cautividad en Egipto. Saben que en el capítulo 42, en la parte final particularmente, usted va a encontrar el enojo de Dios con su pueblo. ¿Por qué? Porque desecharon a Dios total y absolutamente. Vemos la tristeza de Dios al final del capítulo 42 por la decadencia espiritual del pueblo. Pero en este capítulo que hemos leído, en el 43, Dios le dice al pueblo que a pesar de su fracaso espiritual, a pesar de su desobediencia, Dios muestra su misericordia. Él nos saca de regreso a su presencia de todo cautiverio donde nos encuentra y Él restaura nuestra vida. Él derrama amor y no ira sobre nuestras vidas. Nunca Dios va a derramar ira sobre tu vida, porque Él todo, absolutamente todo, lo hace por amor y particularmente por amor a su nombre. En el mismo capítulo de Isaías 42 dice: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Qué te está diciendo? Que cada vez que pases por las aguas de la tribulación, quizás te ahogues, o esa tribulación te puede hacer crecer más, hacerte crecer más fuerte, si vas de la mano de Dios. Pero si vas con tu propia fuerza, seguramente que en esa tribulación podés perecer ahogado. Si invitas al Señor a ir con vos en tu vida, nunca te vas a ahogar en las aguas de la tribulación, porque Él es el que detiene la tempestad, porque Él es el que te saca del lodo cenagoso, porque Él es el que quita toda tristeza y la cambia en baile, porque Él dice que Él a tu tristeza la transforma en baile. Toda tu dolor, tu angustia, tu desesperación, Dios la transforma en esperanza, en una esperanza llena de alegría, de gozo, por la gracia de Dios, por su misericordia. Y en Isaías 43:3 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por rescate a Cus y a Seba en lugar tuyo. Hermanos, Dios utilizó a distintas personas, a distintos pueblos, para pagar por el rescate, para quitar a su pueblo de la cautividad. ¿Sí? Así Dios también entregó a su Hijo para sacarnos a nosotros de la cautividad, de la muerte eterna. Dios, a través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, nos libró de toda cautividad, nos libró de todo pecado. Ahora es obligación nuestra, es tarea nuestra no desechar ese tremendo sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dice la palabra de Dios que somos preciosos a los ojos de Dios, digno de honra, y yo te amo, dice la palabra en Isaías 43:4. Daré a otro hombre en lugar tuyo y a otros pueblos por tu vida. Dios creó a Israel haciéndolo especial para Él. Dios te puso en esta vida, te puso en este mundo haciéndote algo especial para Él. Hoy cantábamos que somos la niña de sus ojos. Dios siempre nos está guardando, Él nos está cuidando. Dios nos redimió y nos llama por el nombre. Dios protegió al pueblo de Israel en situaciones difíciles. Dios nos protege a nosotros en cada situación que consideramos insuperable para nuestra vida. Por más dolorosa,
por más triste, por más grande, por más desesperante que sea la situación, Dios siempre viene a nuestro auxilio. Nosotros somos muy importantes para Dios. También a nosotros nos llama por su nombre y nos da su nombre. Por eso es que cuando llevemos el maravilloso nombre de Dios, debemos tener en cuenta de no hacer nada que avergüence a Dios. Todo lo que hagamos lo tenemos que hacer como para Dios. Ese es el mandato en su palabra. Y ahí no te vas a equivocar. Ahí tu tarea, que puede ser pesada, puede ser tediosa, ahí tu tarea se va a hacer liviana. Ahí vas a estar feliz en el lugar donde Dios te puso en tu trabajo. Sea lo que comúnmente se dice, un patrón severo, malo, injusto. Hacé las tareas como para Dios y las cosas van a comenzar a cambiar a tu alrededor. Porque es lo que Dios dijo a través de sus palabras. Dios nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré a tu descendencia y del occidente te reuniré. Dice más adelante, diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal, dice en el capítulo 44, y ríos sobre la tierra árida. Nosotros no tenemos que tener ningún tipo de temor, hermanos, porque Dios está con nosotros. Si nosotros vemos en el versículo 1 del capítulo 44, hay dos declaraciones que van una al lado de otra, hablada por el Señor. Porque dice, ahora pues oye, oh Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. El hecho que el Señor escoge a su siervo es evidente en este versículo. Porque este mismo principio está también en el Nuevo Testamento, en un pasaje de Juan, donde dice la palabra de Dios, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y dé fruto. El Señor se lo decía a los apóstoles, pero también esta palabra nos está diciendo a nosotros. No lo elegimos nosotros a Él. Tenemos que tener el gozo, la alegría, la gran felicidad, sentirnos totalmente felices por saber que Él puso su mirada sobre nuestra vida sin importarle lo que hacíamos, sin importarle cómo somos. No le interesó, no le importó nada. Él nos eligió a nosotros primero y nosotros creemos que vinimos buscándolo y eligiéndolos a Él. Gloria a Dios porque Él nos eligió primero, porque así lo dice su palabra. El Señor proclama su papel como creador en esta palabra. Dice en el versículo 2 del capítulo 44 de Isaías, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, oh Jacob, siervo mío, Jesurún, a quien yo escogí. Saben que ahí le está hablando, le está diciendo un piropo a Jacob, porque Jesurún significa recto. Él le está diciendo, no temas Jacob, porque sos recto. Le estaba hablando de esa manera el Señor. El Señor está revelando la condición ideal y dando la causa por qué Él escogió a Jacob, porque era hombre recto. Nosotros tenemos que también estar en esa parte y dar el motivo, darle la causa a Dios para que nos diga la misma palabra a nosotros. Yo te elegí, no tengas miedo, no te preocupes, porque yo te elegí, yo te voy a salvar. ¿Sabes por qué? Porque vos sos recto, sos agradable ante mi mirada y ante mis ojos. Amén. El versículo 3 dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu descendencia y mi bendición sobre tu renuevo. ¿Sabe cuál es? Este es un significado totalmente
metafórico, porque el agua significa el Espíritu del Señor, el cual provee siempre de una inspiración y de una revelación total y abundante. Yo derramaré de mi espíritu y derramaré agua sobre el sequedal. Indica la generosidad de Dios para proporcionar a nuestra vida, si se quiere, un diluvio de inspiración y de revelación para cada uno de nosotros. Por eso Dios dice que Él va a abrir ríos en el sequedal. Podemos comparar en un pasaje de Juan también, donde Cristo dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua viva. Después dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios derramando río en el sequedal. Dios no se priva de nada para darnos a nosotros. No obra con mezquindad. Cuando nos da, como dice la palabra, hasta que sobre y abunde. Siempre es la promesa de Dios. Y dice la palabra de Dios, ya para finalizar: y brotarán entre las hierbas como sauce junto a la ribera de las aguas. ¿Y esto qué está queriendo decir? Que los descendientes de Jacob, o sea nosotros, recibiremos sustento espiritual del Señor para darnos una absoluta y total prosperidad. Yo te decía, hermano, hermana, al comienzo, que es bueno que comencemos a sepultar todas las cosas que nos hacen vivir triste y amargado. Sabes que en Colombia, en una localidad llamada Yarumal, al noreste de Colombia, una persona llamada Gudiela Vélez invirtió todos sus ahorros en un sueño que ella tenía, y que por mucho fue calificado por locura este sueño. Ahora, dicen el relato que todavía hoy se recuerda como en el 27 de septiembre del año 2002, todo el pueblo, las personalidades importantes, se reunieron a la inauguración de este sueño de esta mujer que invirtió todos sus ahorros, que parecía realmente, lo vuelvo a repetir, una locura. ¿Saben una cosa? En 50 metros cuadrados, dice, en los que yacen las cosas que impiden ser feliz. ¿Qué hizo esta mujer? Fundó, podría decir, un cementerio donde cada habitante del pueblo iba a sepultar aquellas cosas que los tenían amargados en su vida. Cada habitante, aquel que quería y aquel que tenía la necesidad de despojarse de esas cosas que los perturbaban, de todo aquello que lo amargaban, cada habitante concurría a ese lugar que dice que al atardecer parece un lugar triste porque, lógico, la gente sabe que es un cementerio, pero no como todo cementerio. Pero es algo totalmente diferente, porque todos los que van a ese lugar que tiene cruces y lápidas chiquititas, es un lugar donde decenas de hombres y mujeres y niños van a enterrar sus tristezas, sus rencores, los temores, los desamores, y alguien enterró la pereza y otro más ingenioso enterró su proyecto que jamás lo pudo cumplir porque no perseveró o porque la meta era demasiado grande para que pueda hacer realidad ese proyecto. Un hijo cargado de venganza sepultó la venganza bajo tierra y decoró la lápida con letras de colores para simbolizar un nuevo
comienzo. Dice el relato que hay gente que entraba muy triste y salía feliz, gozosa, alegre, llorando de alegría, porque había dejado sepultado toda aquella mochila de tristeza y de dolor que venían arrastrando a través del tiempo. Como habíamos dicho al comienzo, que yo voy mostrando con mi actitud lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente, y muchas veces yo voy diciendo, yo llevo la tristeza, el dolor, la angustia, la desesperación en mi espalda, en mis hombros, y la llevo a donde quiera y a donde yo voy. Este es el día donde podés dejar absolutamente de lado todas aquellas cosas que te perturban, todas aquellas cosas que te distraen, todas aquellas cosas que no te dejan vivir en absoluto. Y esto no solamente es para nosotros, porque a través de este medio por el cual estamos saliendo al aire, también es probable que mucha gente que está escuchando, a vos, amigo, amiga que estás escuchando, seguramente no reconciliaste todavía tu vida con Dios. Seguramente te sentís lejos de Él. Pero estás anhelando, deseando que tu vida sea total y absolutamente diferente. Esta es la oportunidad. Y se puede hacer de una manera fácil, de una manera simple, sencilla. Ahí donde estás, mirando, donde estás escuchando este mensaje, solamente tenés que decir, Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, pero quiero cambiar absolutamente mi vida, Señor. Perdóname mis errores, dame la fuerza necesaria para cambiar. Te recibo hoy en mi corazón. Te ruego que hagas de mí, Señor, la persona que tú quieres que yo sea. Amén. Esa es una parte linda, preciosa, fácil, que te puedas reconciliar con Dios. Y deja ya la venganza, la tristeza, el dolor, la amargura, aquello que hasta hoy no te trajo ningún beneficio. Dios te está esperando. Si sos de Bahía Blanca, te esperamos los días martes a las 20 horas, los domingos a las 10 de la mañana en Don Bosco 934, donde está la iglesia del Dios viviente de Bahía Blanca. Hermanos, si alguno tiene la necesidad de sepultar, de enterrar algo de todo lo que estuvimos hablando, no tengas vergüenza, no tengas temor. Vení aquí adelante, no espere que te ministre. Pasá y habla con Dios. Entregale, así literalmente decirle, Señor, yo entierro este dolor. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi